doctor. Buenos días con todos los presentes. Gracias por ya un día más en nuestro organizado Servicio de Oftalmología Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy continuamos con las ponencias. El tema a tratar es Cirugía e Inmunología del Exterior del Canal y Córnea, a cargo de Elizabeth Vázquez, nuestra residente de primer año. Elizabeth realizó su pregrado en la Universidad Antenor Orrego de Trujillo y actualmente está realizando la especialidad por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Elizabeth, puedes empezar tu ponencia. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, doctora Giselle. Discúlpenme. Ya. Vamos a iniciar entonces hoy con el tema de fisiología e inmunología del exterior del ojo, película lagrimal y córnea. Continuando con el curso de córnea, el día de ayer fue el tema de así que hay algunos conceptos que vamos a recar para complementar. En cuanto a la agenda, por separado de los 4 elementos principales: los párpados, la unidad funcional lagrimal, la conjuntiva y la córnea. Cada uno de ellos principalmente enfocado hacia la parte fisiológica e inmunológica. En cuanto a los párpados, son la estructura más externa, nos ayudan en la protección del ojo, nos van a permitir también mediante su movimiento la distribución de las lágrimas por toda la superficie corneal, la limpieza mecánica también de la superficie ocular, van a regular la exposición a la luz y su ingreso en esta globo ocular, y la producción parcial de la película lacrimal. El parpadeo es un mecanismo que va a estar envuelto sobre todo en el uso de ciertos músculos. Como sabemos, el músculo orbicular de los ojos, y como podemos apreciar en esta imagen, en sus trazos, se va insertado en la placa tarsal y en la piel del párpado. Su principal función va a ser el cierre de los párpados superior e inferior, inervado por el séptimo par craneal. El músculo elevador del párpado, que va a estar inervado por el tercer par craneal, está insertado en la placa tarsal y en la piel. El músculo de Müller, de inervación simpática, también va a ayudar al cierre, a la abertura de la hendidura del ojo, la abertura del párpado. El parpadeo normal en reposo es de 10 a 15 veces, llegando a ser mayor a 20 veces cuando se está conversando, o menor a 5 veces por minuto cuando está la persona muy concentrada. Y el parpadeo nos va a permitir principalmente el estímulo de la bomba lacrimal y bueno, la expresión de la lágrima, como ya dijimos. En las pestañas van a ser un anexo importante que nos va a permitir sobre todo evitar la llegada de ciertos elementos de manera directa hacia el globo ocular. El reemplazo va a ser de 3 a 5 meses. También nos funcionan como un sensor para el cierre del reflejo del ojo ante la posibilidad de daño o cuando se está acercando a alguna partícula particularmente grande. La unidad funcional lagrimal es bastante importante, ya que va a ser la responsable de la regulación, producción y salud de la película lagrimal. Va a estar formada por las glándulas lagrimales, la superficie ocular y los párpados, además de la función de los nervios sensoriales y motores. Tiene 3 funciones principales. Tiene que conservar, primero, la integridad de la película lagrimal. Va a desempeñar funciones lubricantes, eliminadoras de toxinas y antimicrobianas, además de funciones nutricionales. La salud de la superficie ocular también es una función importante, ya que va a encargarse de mantener la lubricación del ojo y la transparencia corneal. Finalmente, y gracias al mantenimiento de la transparencia corneal, va a asegurarse de que la calidad de la imagen proyectada en la retina sea adecuada. En cuanto a los componentes, vamos a tener fibras aferentes, que van a ser principalmente los nociceptores de la superficie ocular del nervio trigémino. Estos van a hacer sinapsis a nivel del tallo cerebral con los nervios autónomos y motores, y van a estimular así, las fibras autónomas van a estimular a las glándulas del meiomio para la secreción del componente lipídico de la película lagrimal, a las células caliciformes también por estimulación autónoma, y a las conjuntivales y a las glándulas lagrimales para la porción acuosa. En cuanto a las fibras nerviosas motoras, estas van a estar principalmente
Después de la sinapsis en el tallo van a realizar el parpadeo por estímulo reflejo. Quizás si por ejemplo hubiera un estímulo de daño o de algo que está ingresando al ojo, este va a ser más fuerte y va a ser más continuo también. En cuanto a la película lacrimal. Las lágrimas van a estar formadas por aguas, iones y macromoléculas. El concepto de la película lacrimal ha ido variando a lo largo del tiempo. Se ha considerado de manera clásica que está conformado por tres capas. La capa lipídica, que va a estar, el componente lipídico, que va a estar dado por la glándula de Meibomian, el componente acuoso, que va a estar dado fundamentalmente por las glándulas lacrimales, y la mucina, que va a ser secretada por las células caliciformes conjuntivales. Es importante la concentración de proteínas en la película lacrimal, que es de 5 a 7 miligramos por mililitro. Y también el contenido de iones va a ser más elevado que en otros fluidos exocrinos. Vamos a encontrar aquí electrolitos, glucosa, inmunoglobulinas, y va a tener una acción bastante importante en lo que se refiere a la respuesta inmunitaria, a la inmunoreactividad para el mantenimiento de la integridad de la córnea, de lo que vamos a hablar un poco más adelante. La principal función va a ser que la interfaz que se da entre el aire y la película lacrimal constituye el principal elemento refractivo del ojo. Como ya dijimos, su clara función es lubricante y bueno, al distribuirse de manera uniforme en la córnea va a tratar de mantener la superficie lisa de esta, que constituye un medio también para eliminar agentes irritantes y patógenos, diluir toxinas y alérgenos, y también la lágrima va a permitir la difusión de oxígeno y otros nutrientes hacia el epitelio corneal. Tendrá también factores reguladores para mantenimiento y reparación del epitelio. En la conjuntiva, bueno, vamos a tener tres porciones de conjuntiva, ¿no? La conjuntiva vulvar, que va a estar dada por epitelio escamoso principalmente, la conjuntiva del fornix o del fondo del saco, donde su epitelio va a ser columnar, la conjuntiva palpebral, donde vamos a encontrar un epitelio cuboide estratificado. Además, vamos a encontrar que la conjuntiva va a ser nuestro principal afluente de la mucina por las células caliciformes. Las células caliciformes van a constituir el 10% del epitelio conjuntival. La vamos a encontrar más frecuentemente en la conjuntiva palpebral y en la conjuntiva vulvar, sobre todo en la porción inferonasal. Además, vamos a encontrar en la conjuntiva el tejido linfoide asociado a conjuntiva, bastante rico en linfocitos principalmente. Además, nos va a proporcionar factores de crecimiento, citocinas y neuropéptidos, que nos van a ayudar con la respuesta inmunitaria a nivel de la película lacrimal. En cuanto a la córnea, bueno, la córnea es uno de los principales elementos refractivos del ojo. Su principal función va a ser permitir, gracias a su transparencia, que la luz externa entre el ojo y contribuir a que ésta se concentre en la retina para la formación de la imagen. Esta función principal no va a ser posible si no tiene dos cosas que son la transparencia y el poder refractivo. Bueno, como ya se habló en cuanto a la anatomía, en su superficie es un espejo convexo, esferocilíndrico, tiene un índice de refracción de 1.376, un radio de curvatura de 7.8 milímetros, es casi circular, pero únicamente en los 3 milímetros centrales. La potencia dióptrica va a ser de 43.25 dioptrías, esto constituye el 74% de la potencia dióptrica total del ojo. La nutrición va a estar dada por el humor acuoso y la difusión de oxígeno va a ser a partir de la película lacrimal para la parte del epitelio y la parte no superficial y la circulación sobre todo de la circulación. Importante recordar que la córnea tiene una sensibilidad 100 veces mayor a la conjuntiva. Bueno, vamos a hablar de cada... Disculpen, aquí claramente nosotros sabemos que la córnea tiene 5 capas. Últimamente se ha estado hablando de 6 capas, pero para efectos de fisiología vamos a hablar de las 5 capas principales y más conocidas: el epitelio, la capa de Bowman, el estroma, la membrana de Semet y el endotelio. Vamos a hablar de cada una de ellas, sobre todo su estructura y la fisiología. El epitelio corneal va a constituir la superficie ocular. Tiene un grosor de
50 micras y es un grosor constante a lo largo de toda la distribución de la córnea. Las células epiteliales son epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. Tiene 5 a 6 capas y 3 tipos de células. Las células superficiales, que pueden estar distribuidas en 2 a 3 capas, las células alares, 1 a 2 capas, y las células basales o columnares, que son una monocapa. Las células basales o columnares van a estar dispuestas sobre una membrana basal, que va a estar adyacente a la capa de Bowman. En cuanto a las interacciones célula-célula y célula matriz, para el mantenimiento de la estructura estratificada y las funciones fisiológicas del epitelio corneal. Para esto tienen que haber uniones importantes intercelulares. En el epitelio, en la capa de células superficiales, vamos a encontrar uniones tipo somula o Cludens, que son uniones estrechas. Constituyen la principal barrera contra la penetración del líquido lacrimal. Son uniones tan estrechas que permiten la compactación de esta y se forma una verdadera barrera que impide totalmente el ingreso de este líquido. También vamos a encontrar en el epitelio, pero en las capas alares, las uniones comunicantes o uniones tipo GAP, que va a permitir el paso de moléculas pequeñas entre célula y célula. Estas van a estar en las células alares y en las células basales. También vamos a encontrar desmosomas, estos a nivel de todas las capas, y uniones adherentes, que van a permitir también la comunicación la unión de diferentes células. Los semidesmosomas únicamente van a estar en la capa de células basales y los van a unir con la membrana basal. Ante el daño, las células epiteliales que migran activamente no forman complejos de unión en la región de la herida, que carece de membrana basal. Es decir, bueno, ya vamos a hablar próximamente del daño. El daño genera dos tipos de respuesta celular. Una de ellas es la migración. Al llegar las células migratorias, que tienden a ser células vecinas o periféricas, al lugar de la lesión, estas no forman uniones permanentes que les permitan, por ejemplo, tener uniones comunicantes o tipo GAP para difusión de sustancias, o uniones que permitan una compactación muy permanente. Bueno, el equilibrio dinámico, es importante hablar de la ecuación de Toth y Friedman. Esta nos indica que hay tres valores, ¿no?, de los que vamos a hablar. El primero es la proliferación de células basales. Las células basales van a diferenciarse a células superficiales en un tiempo de aproximadamente 7 a 14 días, mientras diferencian y migran a la superficie. Mientras esto sucede, hay un movimiento centrípeto de las células periféricas hacia la parte central de la córnea. Es decir, X y Y van juntas, y luego se produce el efecto Z, que es la pérdida celular por descamación de las células superficiales. También está la teoría de las células, bueno, existen las células madre. Ahora, la teoría es que estas son células madre limbares. Es decir, y por esto se generaría el movimiento centrípeto de las células. Estas células madre limbares van a ser células pluripotenciales que van a sufrir una división asimétrica, ya que una nueva célula madre va a dar dos células, una célula más amplificadora transicional, o sea, una célula madre va a dar una célula madre nueva y una célula amplificadora transicional que va a proliferar y va a dar lugar a células diferenciadas terminales, de manera que estas van migrando nuevamente al centro de la córnea. En cuanto a las células madre, ha habido diferentes estudios que han tratado de ubicar las células en qué posición se encuentran. La teoría más fuerte es que se encuentran a nivel del limbo esclerocorneal, debido a que en el limbo esclerocorneal se han detectado diferentes marcadores, ninguno de ellos específico, sin embargo, que han estado más frecuentemente relacionados a los procesos replicativos. En cuanto a la fisiología del epitelio corneal, para el sistema de mantenimiento activo responsable de la renovación del epitelio corneal y cicatrización de heridas. Una vez que se produce un defecto epitelial por daño, se necesita una rápida renovación para restaurar la continuidad del epitelio, de manera inmediata, para que no corra riesgo, sobre todo de penetración de la película lacrimal. A esto se va a necesitar el efecto de ligación, proliferación y diferenciación de las células epiteliales. Estas, si sucede rápidamente, va a producir la restauración de la estructura estratificada del epitelio. Primero vamos a hablar del movimiento epitelial.
Después de darse el daño, va a haber un deslizamiento y migración de las células vecinas hacia el sitio de la lesión. Esto va a ser casi inmediato al daño. Luego se hace más énfasis en el sistema de fibronectina integrina. Aquí se observa que va a haber cambios dinámicos en extensiones célula-célula y célula-matriz. Este va a ser el papel central de la cicatrización. La fibronectina va a constituir lo que es una matriz provisional durante la primera fase de cicatrización de la herida epitelial. Aquí vamos a ver eso. Hay daño, entonces empieza a ingresar fibronectina. Esta va a funcionar como una matriz para que las células vecinas que migraron se puedan unir a esta. En la superficie corneal expuesta poco después de la lesión epitelial o estromal. Entonces las células epiteliales que llegaron se unieron y se extendieron sobre la matriz fibronectina, pero esta unión va a ser dependiente de integrinas. Después de producirse la unión y después de ya un tiempo pasado de la cicatrización corneal, es necesario que desaparezcan nuevamente, como vamos a ver aquí en la imagen, la integrina y la fibronectina, desapareciendo conforme la cicatriz también desaparece. El hialuronato es una molécula de señalización biológica que tiene un papel importante en la inflamación y cicatrización de heridas en todo el cuerpo. En la córnea normal no está ubicado. Se ha visto que puede encontrarse en diversos experimentos en la córnea de conejos de manera transitoria durante el momento de cicatrización. Sin embargo, también se ha visto por pruebas en animales que si se aplican gotas de hialuronato exógeno, incrementa la velocidad de curación de las heridas que ellos hayan sufrido en el epitelio córneo. En cuanto a las enzimas proteolíticas, tenemos proteasas y metalopinasas. Las enzimas proteolíticas nos van a ser, ya que la motilidad celular va a depender de la interacción de las células en la matriz extracelular subyacente y que se termine dicha interacción por degradación de proteínas de la matriz. Es decir, que se unieron a la matriz de fibronectina mediante las integrinas. Luego de haberse realizado este movimiento migratorio, tienen que también se han unido a la matriz extracelular y tiene que romperse esa unión. A eso se exigen proteasas como el activador del plasminógeno lacrimal, el activador del plasminógeno que está en el líquido lacrimal. Va a haber una regulación positiva posterior a la herida mecánica, va a incrementar el activador del plasminógeno y van a ubicarse cerca de las células que migraron al lugar de la migración y va a ahí producir la degradación de la fibronectina. Las metalinasas también van a tener una regulación positiva en el epitelio corneal migratorio. Otras citocinas y factores de crecimiento que se van a encontrar y luego también se van a encontrar en bastante cantidad en el líquido lacrimal son principalmente el factor de crecimiento como una citocina proinflamatoria. El factor de crecimiento epidérmico, que es el primero, nos va a permitir, va a sintetizarse en las glándulas lacrimales. Va a realizar una estimulación bastante directa y potente a la proliferación celular, va a estar presente en el líquido lacrimal y va a promover la adhesión celular a la matriz de fibronectina de manera rápida y eficiente. El factor de crecimiento transformante beta va a promover la migración de células y va a modular efectos estimulantes del factor de crecimiento epidérmico. El factor de crecimiento de fibroblastos básico va a estar presente en la membrana basal del epitelio y va a estimular la proliferación de varios tipos celulares de origen mesodérmico o neuroectodérmico. También va a notar este como un factor angiogénico fuerte en la córnea. El factor de crecimiento derivado de plaquetas va a encontrarse en menor cantidad que los anteriores en el líquido lacrimal. Es importante recalcar que el epitelio corneal expresa interleuquina 1 y interleuquina 6. La interleuquina 1 exógena va a promover la cicatrización de las heridas del epitelio corneal y la interleuquina 6 va a estimular la alfa 5 beta 1 en las células del epitelio corneal. Estas dos van a ser las principales integrinas que van a permitir la unión de fibronectina. Es importante, bastante importante recordar sobre todo el papel de la interleuquina 1, por favor. Posteriormente vamos a hablar de esto más. Bueno, en la capa de Bowman, en algunas ocasiones se le menciona como una membrana. No es una membrana, es una zona acelular. No la consideramos una membrana porque tiene una disposición más bien aleatoria de las fibras de colágeno. Las fibrillas de colágeno que están aquí son las tipo 1 y las tipo 3, además de algunos proteoglícanos que van a permitir la unión de estas fibrillas. El colágeno de esta capa va a estar producido por los queratocitos estomales
Las funciones biológicas que antes se le atribuían se ha definido que son mediadas realmente por la membrana basal, que son principalmente la polarización eléctrica del epitelio. No se va a regenerar después de una lesión, pero se ha visto en diversos estudios que puede lograr una adecuada epitelización aún si hubo daño de la capa de Bowman y esta no regeneró claramente. La distribución del epitelio superior a este va a ser uniforme y adecuadamente distribuido. El estroma es una de las capas más importantes debido a que es la que tiene mayor grosor del espectro corneal. Va a darle por eso las tres características a la córnea: la fuerza física, la estabilidad de forma y la transparencia, debido a la alta disposición de sus fibras de colágeno. Entonces, también encontramos células a nivel. Primero vamos a hablar del componente celular. El componente celular del estroma va a estar dado principalmente por los queratocitos, que van a constituir el 2 a 3% del total del componente estromal. Estos van a tener una forma, fusiformes, alargados y van a estar unidos entre sí por unidades comunicantes tipo GAP. Estos queratocitos normalmente van a estar inactivos en una córnea. Si hubiera daño o algún tipo de lesión, van a ser activados. Y al ser activados, se van a transdiferenciar en miofibroblastos. Estos van a producir principalmente la alfa-actina del músculo liso y van a responder ya de manera activa al daño que se haya producido. En cuanto a las fibras de colágeno, bueno, como sabemos, en el estroma el principal colágeno es el tipo 1, pero también vamos a encontrar colágeno tipo 3, tipo 5, tipo 6, tipo 7 y tipo 14. Perdón, tipo 12 y tipo 14. Vamos a encontrar que la disposición de fibras de colágeno van a tener una disposición lineal con un diámetro que es de aproximadamente 0,25 a 0,33, no, perdón, de 22,5 a 35 nanómetros, el diámetro de cada fibra de colágeno. Y el espacio entre cada fibra de colágeno va a ser aproximadamente de 40 a 44 nanómetros. Esta simetría es bastante importante entre el diámetro y el espacio, porque esta simetría lo que nos va a permitir es que los rayos que entren dispersos al reflejarse en sí no diverjan en la córnea. Es decir, como cada fibra está ordenada directamente, dirigen los rayos de manera directa. Entonces evitan la divergencia de la luz que ingresa a la superficie corneal. Están muy dispuestas. Ahora, estas fibras van a seguir una dirección. Por ejemplo, aquí se ve que siguen la dirección A y se acumulan entre sí unidas por proteoglicanos y van a formar láminas, laminillas de colágeno. Esas laminillas sí pueden estar en diferente dirección debido a que conforme se acercan al centro corneal van a ir dispuestas de manera más regular y conforme se alejan ya tienden a cambiar un poco su disposición. Entonces el acúmulo de fibrillas a nivel del estroma es lo que aproximadamente hay unas 300 fibrillas acumuladas y de estas laminillas, y estas son las que van a darle el espesor corneal. En cuanto a la fisiología, la reparación de la matriz extracelular y del estroma, lo principal aquí es mantener la homeostasis estructural y bioquímica de la matriz extracelular, y esta se va a realizar mediante la síntesis y degradación de los componentes de la matriz, esto es realizado por los queratocitos. Pero si hubiera daño, se va a interrumpir la homeostasis, y lo que va a suceder más bien es que el queratocito va a ser activado y se va a transdiferenciar en el miofibroblasto. Este va a producir componentes de la matriz extracelular y macromoléculas que van a permitir la reparación del estroma. Ahora, esta reacción de los miofibroblastos tiende a ser bastante alta, la producción de los componentes de la matriz extracelular. Entonces, en los casos de una ulceración corneal infecciosa, vamos a ver que se va a dar las células del huésped, tanto las células del huésped como las células bacterianas infectantes. Una de las principales enzimas va a ser la elastasa pseudomónica.
esta va a activar la degradación por metaloproteinasas principalmente. Existen 3 vías para la degradación de las fibrillas de colágeno. La primera es la degradación directa por la colagenasa bacteriana. Este daño va a ser directo y va a ser un poco más rápido. La segunda va a ser la degradación por metaloproteinasas. Estas metaloproteinasas van a ser liberadas por los queratocitos, ya activados como miofibroblastos, y activadas por factores bacterianos también, como la elastasa pseudomónica que mencionábamos hace un rato. La tercera vía va a ser la degradación de proteasas liberadas de células inflamatorias infiltradas. Vamos a ver también que hay citocinas y factores de crecimiento que van a ser producidos principalmente por los queratocitos y las células inflamatorias infiltrantes. Los principales tipos son los linfocitos, neutrófilos y macrófagos. Estas citocinas van a activar vías de transducción de señales que van a regular la expresión de ciertos genes que generan una respuesta proinflamatoria. Dos de las principales citocinas va a ser el factor de crecimiento transformacional beta. Este va a estar dado, como ya dijimos, se va a producir en las células epiteliales, también se produce en las células estromales y en las inflamatorias. Este factor lo que va a hacer es activar a las células estromales para promover la transdiferenciación. Hace un momento decíamos que la producción de los componentes de matriz que va a estar dada por los miofibroblastos puede ser excesiva. A veces tiende a ser una sobreproducción, sobre todo cuando hay sobreexpresión de este factor. Y en esos casos va a haber una reparación de heridas con cicatrización del estroma que va a ser un poco más amplia. Entonces se ha visto en experimentos en córneas de conejos que bloqueando la expresión de esta citocina, lo que se logra es una cicatrización, una reparación de heridas sin una sobreproducción de cicatriz y se reduce la sobrerespuesta. Entonces ha disminuido el riesgo de opacificación en la córnea. También está el factor de necrosis tumoral alfa. Este va a tener una respuesta positiva incrementada al daño, ¿no? Sobre todo se va a ver su efecto en la córnea mediante posterior a mecanismos de lesión por alergias o infecciones. Sin embargo, y contrario a la anterior citocina mencionada, la pérdida completa de en las córneas también de animales en prueba de laboratorio se vio que si se elimina completamente este factor va a por otro lado incrementar la inflamación post-quemadura alcalina, entonces no va a funcionar como un modulador el bloqueo de este. Y se vio que más bien el factor necrosis tumoral alfa va a tener una respuesta específica al tipo de daño que se generó en esa córnea. La membrana de Descemet va a ser la membrana basal del endotelio corneal. Va a estar dispuesta estratificada en una capa delgada de 0.1 micras de grosor, va a tener colágeno tipo 4 y tipo 8 y laminina, más que fibronectina, pero también se puede encontrar un poco de fibronectina. Va a tener una adhesión firme a la superficie posterior del estroma corneal. Sin embargo, y contrario a la capa de Bowman tiene fibras de colágeno bastante parecidas a las del estroma, que por continuidad asemejan como si fuera una continuación del estroma. En el caso de la membrana de Descemet, no, se nota bastante como una línea de diferenciación. La rotura de esta va a permitir la penetración del humor acuoso al estroma, produciéndose edema estromal. Es importante recordar que esta membrana no se regenera. El endotelio también va a estar formado por una monocapa dispuesta por células hexagonales en una forma de mosaico. Va a cubrir la superficie posterior de la membrana de Descemet, tiene un grosor de 5 micrómetros y un ancho de 20. La densidad va a ser de 3.500 células por milímetro cuadrado y es una barrera permeable al humor acuoso. También tiene sus uniones intercelulares comunicantes. Y aquí vamos a encontrar más uniones como por ejemplo la mácula occludens. Las uniones celulares comunicantes van a permitir el paso de moléculas entre célula y célula, que en este tipo de células es bastante importante. Es importante recordar aquí que la simetría del mosaico en las células va a constituir un cociente. Es el cociente de variación del área celular. Y este va a ser un índice importante de daño corneal. Además, aproximadamente el 70% de estas células en una córnea sana van a encontrarse con una exposición hexagonal.
Esto se puede ver alterado en córneas dañadas o regeneradas, y si se observa menos del 70% de células distribuidas de manera con forma hexagonal, podría ser también un indicador de daño. En cuanto a la fisiología del endotelio, bueno, si hubo una pérdida o daño de las células, va a producirse una inhibición de agua al estroma corneal. Sin embargo, hay tres mecanismos principales que contrarrestan esta inhibición. La primera va a ser el gradiente osmótico que va a haber entre el humor acuoso y el estroma. El sodio en el humor acuoso va a estar en una concentración de 143 miliequivalentes por litro y en el estroma en 134 miliequivalentes por litro. Esto va a generar un grado de difusión de sodio. El sodio va a pasar al estroma y el potasio va a pasar del estroma al humor acuoso. Además están las bombas ATPasa dependiente de sodio y potasio y el intercambiador de sodio-hidrógeno que van a estar en la membrana lateral, vasolateral de las células endoteliales. Otro mecanismo es la difusión del dióxido de carbono. Esta va a difundir al citoplasma de las células endoteliales y ahí se va a unir a una molécula de agua formando bicarbonato. Esto va a estar catalizado por la anhidrasa carbónica y como bicarbonato va a pasar al humor acuoso, disminuyendo así la cantidad de agua que haya inhibido en el estroma. Es importantísimo recordar que las células endoteliales no se proliferan y su densidad disminuye con la edad. Esto es bastante importante a considerar en cualquier tipo de cirugía, pero principalmente en las de trasplante corneal, ya que si hubiera daño de estas células es probable que el daño sea permanente. Además, recordemos que la pérdida de células, si bien estas no se van a regenerar, lo que va a suceder es que las células vecinas se van a agrandar y van a tratar de distribuirse de manera que cierran el área de daño. Además, se han visto que los medicamentos como esteroides e insulina van a estimular la función de la bomba ATPasa de sodio-potasio, también como un mecanismo de contrarrestar la inhibición. En cuanto a los mecanismos de defensa del ojo externo de la córnea, aquí vamos a hablar un poco más de la inmunorregulación que va a producirse. Es importante recordar, como ya hablamos en la parte de la unidad funcional lacrimal, que hay componentes externos oculares, ¿no? El área prioritaria, los párpados, pestañas, las glándulas lacrimales y las de mibomio, que nos van a ayudar principalmente como un modo de barrera, y luego, mediante la función de cada uno de ellos, al estímulo o daño. Lo importante es que se mantenga la producción, propagación y drenaje de la película lagrimal. Como ya dijimos, esta va a funcionar como un medio para eliminar toxinas, para mantener lubricado el ojo y como una respuesta, ya que también tiene componentes inmunitarios. Otro mecanismo va a ser reducir el tiempo de contacto de microbios irritantes con la superficie ocular mediante el barrido que se produce en el parpadeo. Bueno, la inmunorregulación va a estar dada por la tolerancia y regulación de la respuesta inmune ocular innata y adaptativa. ¿Ya? Es importante recordar que las interleuquinas, las citocinas principales aquí van a ser la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas van a ser las principales mediadoras de la respuesta inflamatoria ante la posibilidad de daño. También vamos a encontrar factores de crecimiento, prostaglandinas, neuropéptidos y proteasas. Ahora, ¿cómo se va a producir la inmunorregulación? A nivel de la superficie ocular, por ejemplo, va a estar dada principalmente por las células T reguladoras. Van a ser las células T reguladoras innatas, como los linfocitos CD4, CD8 y los linfocitos natural killer, los que van a mediar la respuesta inflamatoria que se puede haber dado a este nivel. También va a estar el factor de crecimiento transformador beta. Allá hay un receptor aquí que va a estar dado por el epitelio, que va a ser el receptor, es el antagonista del receptor de la interleuquina 1. Este va a modular la respuesta de la interleuquina 1. También va a estar el péptido intestinal vasoactivo, que también va a ser secretado a nivel de la película lacrimal, va a encontrarse ahí, y va a constituir también un factor modulador de la respuesta inmunitaria y diversas hormonas que van a tratar de modular principalmente la respuesta del factor de necrosis tumoral alta. Otro mecanismo va a ser la migración de células presentadoras de antígeno
a los ganglios regionales. Estas van a inducir a las células T reguladoras naturales. A nivel de los órganos linfoides, la principal respuesta inmunoreguladora va a ser de las células T reguladoras naturales. Estas van a realizar liberación de factores solubles, como el factor como la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformador beta. Otro mecanismo va a ser mediante el contacto célula-célula. Estas células se van a unir a otras y van a modular así su respuesta. Va a haber una competencia por factores solubles, principalmente ahí la interleuquina 2, y van a inhibir células que portan o responden a autoantígenos. En los tejidos periféricos o en otros tejidos va a haber límite del acceso y función de las células T autorreactivas. También mediante el incremento de las células T reguladoras naturales. En un estado normal de no inflamación, vamos a hablar de los siguientes componentes principalmente. En la conjuntiva y en la córnea. En la conjuntiva normal vamos a encontrar polimorfos nucleares, linfocitos T reguladores, macrófagos, células plasmáticas y mastocitos. Algo también bastante importante que vamos a encontrar principalmente en el estroma de la conjuntiva va a ser las células presentadoras de antígeno. Sin embargo, en el epitelio, estas células se van a encontrar especializadas, van a ser células presentadoras de antígeno dendríticas y van a tener el nombre de células de Langerhans. Esas células de Langerhans van a ser las principales de la respuesta, ya que van a tener dos funciones principales: captar los antígenos y sensibilizar a los linfocitos T vírgenes con estos antígenos. En la córnea normal también vamos a encontrar a estas células de Langerhans. Sin embargo, aquí la disposición de estas se ha visto que no van a estar en toda la córnea. Se ha visto mayor concentración en la periferia y en el limbo. Aquí, si se puede ver en la parte de abajo, se ve la marcación de complejo mayor de histocompatibilidad que va a estar encontrado en estas células, en las células de Langerhans, y se ha visto una mayor concentración a nivel de limbo y periferia de estas células, de este complejo mayor de histocompatibilidad, lo que nos hace pensar que a ese nivel hay mayor concentración de células de Langerhans. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Elizabeth. Muy cierto.